Aquí les decía y hacía referencia a que yo lo conocía, y es cierto, lo conocí en ocasión de un proceso. Por eso yo, y debo decir que en ocasión de ese proceso, en el que él acudió a la Fiscalía del Distrito en condición de víctima, no somos amigos, pero lo conocí en ese contexto, en el que, reitero, había un caso que trascendió incluso públicamente de unos conflictos entre vecinos en la Torre Gabriel. Dicho esto, es preciso informarle al tribunal que las imputaciones específicas que nosotros le hacemos a Aquiles Christopher, magistrado, tienen que ver con cuestiones sumamente graves. Grave porque él ha mentido al tribunal. Y él le ha mentido al tribunal porque él le ha dicho: yo no tenía nada que ver con las ubicaciones, y eso es absoluta, total y definitivamente falso. Porque pareciese que él dijera, inclusive de manera irresponsable, dice a nuestra pregunta de si él firmó ese presupuesto: yo solo tenía que ver con las unidades, cuántas unidades ponían ahí, era lo único contarlas. Eso es una falta de respeto al tribunal y a las partes que estamos en el proceso. Y si consultamos, doctor, y si el Ministerio Público tiene asesores para esos temas, no solo nacionales, sino internacionales. Y cuando usted guste, podemos tener un debate académico en el escenario que usted escoja. Su señoría, por igual, decíamos y reiteramos que Aquiles recibió, no solo fue que él faltó cuando él, en su condición de director de fiscalización, decía en los informes técnicos que todo estaba conforme a lo contratado, cuando ni siquiera estaban. Y ese señor que quiere presentarse aquí como un padre de la patria es un corrupto, porque eso es un acto de corrupción. Cuando usted dice en un documento y firma que unos equipos están conformes a lo contratado, cuando esos equipos inclusive estaban en alta mar, eso es una absoluta, total y definitiva mentira. Pero no solo eso, su señoría. Una de las testigos del proceso, que es Lina Ercilia de la Cruz Vargas, y que fue aportada a pregunta del Ministerio Público, cuando le establecimos sobre una resolución administrativa sobre los contratos de equipamiento, dijo ella que estableció sobre ese particular y sobre cuáles eran las principales situaciones ilegales que se presentaban en la OISOE. La consultora jurídica textualmente decía: habían preferencia en los pagos, habían preferencia en las obras, habían muchas presiones, y le decían a los contratistas que les iban a quitar las obras, y así lo obligaban a hacer sesiones de crédito, lo obligaban. De eso se encargaba el ingeniero Pagán, Aquiles Christopher, y una persona que también está bajo investigación, que le permito al tribunal, le pido que, para no alertarlo, porque en el momento de las investigaciones no estaba en el país, no vamos a referir. Entonces, su señoría, no es cierto lo que él le dice al tribunal. Usted tenía salud para contribuir al robo del patrimonio del Estado. Entonces usted, que esos equipamientos y que en sus funciones, de acuerdo a la certificación que estaba aquí, estaba garantizar la calidad y que los mismos estuvieran, entonces tenga salud para responder por ese crimen. Y en ese sentido, su señoría, el Ministerio Público finalmente también quisiera agregar que la defensa le hacía una imputación al honorable juez. Sí, defensa, porque él decía que
no se había conocido dentro del plazo la medida posterior al depósito, pero nosotros como fiscales no tenemos esa facultad. Y el tribunal consultó, y lo decía ayer, a todas las partes. Nosotros como Ministerio Público, que fue con relación a su imputado horas, no minutos, horas antes de lo que exige la Constitución que depositamos la medida. Entonces también la defensa manipula y quiere dar a entender que nosotros lo que teníamos que hacer era buscar el imputado y presentarlo a la oficina del juez, cuando todos los abogados que están, él mismo decía de su pedimento, yo sé como que es un poco atípico, con otra palabra, pero es que sabe que no. En ese sentido, su señoría, antes de concluir sobre los incidentes y ratificar nuestras conclusiones, lo que reiteramos... Escúcheme, él no hizo pedimento con relación a eso. Lo que yo entendí fue que él hizo una sugerencia de que debería haber un mecanismo que dentro del plazo de las 48 horas un juez escuche al imputado dentro de ese plazo de las 48 horas para saber si lo maltrataron, para saber si ha habido violación de los derechos fundamentales. Eso fue lo que él dijo, porque ya la forma, lo que la Constitución establece es que el Ministerio Público en el plazo de las 48 horas le hace su pedimento al juez. Cuando el Ministerio Público le apodera al juez, ya si el juez, a partir de ahí, y la propia Constitución lo establece, a partir de ese apoderamiento de las 48 horas que concluyen del Ministerio Público, entonces el juez tiene 48 horas para él fijar la audiencia. Es decir, que si el juez, el Ministerio Público le presenta una solicitud a las 24 horas o 20 horas, y el juez quiere examinar eso, inmediatamente lo que hace es ordenar que le bajen al imputado. Ya eso depende del juez, es decir, ya la suerte del imputado, de la persona privada de libertad, está en manos del juez, ya salió del ámbito del Ministerio Público. Eso es, cuando dice presentarlo al juez en el plazo de las 48 horas, lo que quiere decir es, mire, juez, le estoy presentando a fulano de tal, estoy solicitando medida de coerción. Ya eso, si el juez quiere verlo de inmediato, lo ve de inmediato. Entonces yo entendí lo que usted dijo como una sugerencia. Y como una sugerencia no deja de ser parte de una doctrina que entonces el legislador escuchará y si lo entiende pertinente dentro de lo que la legalidad podría establecer eso para mayor garantía. Pero no escuché ningún pedimento con relación a eso como incidente. Honorable magistrado, nosotros quizás nos equivocamos, pero nos parece que si él pedía una libertad pura y simple en relación a ese pedimento, no sé si y por eso era que hacíamos referencia y solicitamos que en consecuencia la misma sea rechazada por los motivos que el Ministerio Público ha expuesto. Finalmente, de nuestra parte, antes de ratificar nuestras conclusiones con relación a este proceso, queremos decir que el imputado decía algo, y el dinero, ¿dónde está? Usted recibió dinero, Aquiles. Lo que pasa es que lo recibió a través de testaferro. Y lo de la planta que mi compañera decía, es cierto. Y lo del vehículo del constructor, nosotros también lo tenemos. Y lo de la transacción financiera, también. Créame que este equipo ha investigado y tenemos las evidencias. Ratificamos. Ministerio Público, hay yo vuelvo a reiterarle la inquietud con respecto al señor Apolinar. ¿Qué cosa? Aquiles. Sí, Aquiles. ¿Qué cosa hizo él para beneficiar al señor Alexis Medina? Aquiles, repito porque el micrófono estaba apagado, para beneficiar al imputado Alexis Medina Sánchez, hizo varias cuestiones que paso a enumerar. Los presupuestos adulterados, sobrevaluados, algunos hasta en un 300%.
Por igual, Aquiles, su señoría, hizo informe técnico de que los equipos eran conforme a lo contratado cuando ni siquiera existían. Por igual, su señoría, es necesario establecerle que otras de las cuestiones con las que se confabuló con quien acostumbraba a tener reuniones frecuentes, Y sí es cierto, porque la defensa es como cuando imputamos a alguien de cometer un homicidio y viene y dice, mi cliente no ha robado, nunca, no, nosotros no le imputamos con relación a la construcción, es a los equipamientos, que él vino y le dice al tribunal que él no tenía esa obligación, pero está en su documento, ahí, firmado por él. Aquiles, su señoría, se le solicitó y se le pagó en una comunicación que ya hemos recibido al tribunal, en el mes de julio, pagan prácticamente aproximadamente 1.000 millones de pesos. ¿Quién dio los informes técnicos para que eso aproximadamente 1.000 millones de pesos se le pagaran a Alexis? ¿Quién lo dio ese informe técnico? Aquiles. Y esa es la imputación que nosotros le hacemos a él, su señoría. Entre otras que hemos establecido, pero como el tribunal nos ha explicado que cuál es la vinculación exacta que él tiene con relación a Alexis Medina, y esa comunicación la referíamos anoche, si el tribunal desea, pudiésemos referirla, pero ¿cómo se daba la triangulación? Cuando el imputado participaba, y dijo aquí que no participaba en lo de los presupuestos, pero están ahí su firma, y dice inclusive en sus funciones, que también certificó la OISOE cuáles eran las funciones del puesto que él desempeñaba, que era garantizar la calidad de la obra. Nunca la garantizó, porque esos informes inclusive, y lo dice la testigo, que los informes ni siquiera se hacían de inspección real, porque se hacían en el escritorio, porque era para cumplir requisitos que se hacían. Y se pagaron solamente a partir de las elecciones, y de manera directa esos pagos se hicieron, su señoría, Hacienda, sin pasar ningún tipo de procedimiento, que él quizá dirá, y él decía algo, no, los pagos, yo no hacía pago. Es verdad que él no hacía pago. Nosotros no le imputamos que él hacía pago. Nosotros le imputamos que él adulteró, mintió en los informes técnicos, y sin ese requisito de esos informes técnicos no era posible hacer esos pagos millonarios en favor del imputado Alexis Medina Sánchez. Ratificamos. Muchas gracias.